Buenas tardes, mi nombre es Ellen Amariles con ID 491614. En este momento pues voy a hacer la sustentación del proyecto final que corresponde a péndulo balístico, el cual pues hemos venido trabajando a partir del segundo corte y pues ya dio finalización pues ya en este tercer corte. Entonces, inicialmente, pues voy a hablar un poquito de historia y de algunos temas conceptuales que fueron importantes para poder desarrollar este trabajo. Entonces, el péndulo balístico, pues desde hace muchos años el hombre se ha interesado por el estudio de la materia de la artillería, ya sea desde la determinación de la trayectoria de proyectiles hasta el problema físico real. Pues claramente, pues esto viene acompañado de una intensa labor de investigación en todas las ramas, ya sea desde la matemática o la matemática mixta, perdón. El problema balístico intentó su resolución a partir de la ley expuesta por Newton. Y pues quienes iniciaron con este estudio pues fueron los militares y artilleros que no consideraban la física ni la matemática como estudio de la balística. Ellos creían en la experiencia como argumento definitivo en este tipo de estudios. Sin embargo, pues la falta de uniformización en las balas, el material como la pólvora y otros materiales, etcétera, hacían que arrojaran resultados contradictorios y pues diferentes en cada lanzamiento. Por esto, pues fue fundamental la física, pues para empezar a entender por qué se daban este tipo de movimientos y demás. Entonces, el presente pues, trabajo se hizo toda la simulación a través de Algudú. Entonces, vamos a hablar primero, pues, qué es un péndulo balístico. Es importante pues que sepamos qué es. Acá hay como una imagen. Acá la voy a resaltar, es una imagen, eso es un péndulo. Entonces el péndulo balístico ha sido un objeto de estudio, el cual permite hacer cálculos muy asertivos eh, en la verificación de la conservación de la energía y la conservación del momento. Este dispositivo pues consta de un péndulo que inicialmente pues está en reposo, en el que está suspendido una masa M, cuya cuerda es despreciable, y una bala también de masa M minúscula que impacta sobre este proyectil, quedando unido tanto la bala como la masa del péndulo. Entonces aquí podemos ver como una pequeña imagen. Entonces acá vemos un proyectil, el cual está en M minúscula, y tenemos nuestro péndulo que está en M mayúscula. Entonces la bala que choca contra el péndulo y este pues queda allí. Entonces, pues, ¿para qué sirve? Pues la explicación o la aplicación mejor de este dispositivo nos permite realizar una medición directa de la velocidad con que se imparte la bala al quedarse unida al péndulo. Y en este caso, cuando quedan unidas, se observa un ángulo máximo que éste alcanza, o lo que es equivalente a la altura máxima con la que se eleva el péndulo, pues cuando la bala choca. Esto se desarrolla a partir pues, de conceptos fundamentales como son la conservación del momento lineal P y la conservación de la energía U. ¿Cómo funciona? Entonces, pues esto funciona básicamente cuando la bala choca o impacta con el péndulo, allí se produce un choque completamente inelástico y esto se da porque la bala queda pues unida al péndulo. Esto implica que no hay conservación de la energía en este primer instante, ya que hay una disipación de la energía en la colisión y sin embargo pues se toma en consideración dos momentos del experimento. En primer lugar, en el experimento se observa que al chocar la bala contra el péndulo, este adquiere una velocidad en conjunto tras la colisión, que lo describimos en lo siguiente. Entonces voy a resaltar acá. Como es un choque inelástico, el momento lineal se conserva, pero la energía cinética cambia. Entonces aquí podemos ver antes del choque inicial y podemos utilizar pues esta fórmula. Entonces, cuando quedan unidas, la velocidad final es la misma para M minúscula y M mayúscula. Recordemos que M minúscula es la bala y M mayúscula es el proyectil. Y, perdón, el péndulo. La velocidad inicial de M es cero, pues dado a su estado de reposo.
Entonces, la velocidad inicial de este, pues está en estado de reposo, entonces, pues obviamente va a estar en cero. Dado su estado de reposo, se obtiene lo siguiente. Entonces, acá tenemos la primera fórmula. Cada una de las fórmulas las tenemos enumeradas, pues porque más adelante las vamos a relacionar, entonces, o las vamos a mencionar, y es importante saber cuál es la fórmula 1, la fórmula 2, la fórmula 3, etcétera, etcétera. Entonces, aquí está. En segundo lugar, cuando el péndulo se eleva a la altura máxima en consecuencia de la velocidad que imprimió la bala, este adquiere una energía que para este caso es únicamente la energía potencial gravitacional. Dicho de otro modo, la altura máxima que se alcanza cuando la energía cinética se reduce a cero y toda la energía mecánica es potencial. Y pues esto se da obviamente porque la bala choca contra el péndulo, entonces esto hace que se imprima allí una fuerza. Entonces pues utilizamos las fórmulas que están acá. Y cuando tenemos estas fórmulas y reemplazamos en la ecuación 5, es decir, la ecuación que tenemos aquí arriba, pues tenemos los siguientes resultados. Entonces, en términos del ángulo, la expresión se puede representar haciendo uso pues de trigonometría básica, como lo podemos ver aquí en la siguiente fórmula. H max es igual a 1 menos 1 coseno de teta. Y reemplazando en 9, es decir, la fórmula que tenemos acá, entonces, reemplazando la fórmula que tenemos acá en 10 y reemplazando la fórmula que tenemos en 9, entonces pues podemos obtener los resultados. Entonces, despejando el ángulo, entonces coseno de teta es igual a 1 y podemos pues tener la siguiente fórmula, la cual nos permitirá pues obtener los resultados que necesitamos. Entonces, esto en primera instancia. Entonces, vamos a hablar pues ya de la otra parte, que son los objetivos. Entonces, pues los objetivos es realizar una simulación de un péndulo balístico donde se involucren varias variables físicas, buscando ser lo más parecido pues a un péndulo real. Determinar la velocidad de salida del proyectil a través de mediciones realizadas en el simulador y a partir de cálculos teóricos. Está también evidenciar la simulación de los principios de conservación de la energía y la cantidad de movimiento, y realizar gráficas de energía, velocidad, cantidad de movimiento para el proyectil y el sistema péndulo proyectil. Aquí tenemos la información y vamos a ir pues hablando uno a uno y vamos a ir abordando pues cada una de las gráficas que casi encuentran. Entonces, el desarrollo de la guía, el presente desarrollo se hace pues con base a la simulación de Algodú, que fue donde hicimos pues toda nuestra experimentación. Allí pues se recreó todo el sistema péndulo balístico, y es por esto que esta sección se explicará y se dará solución a las preguntas propuestas por el docente en torno a este pues peculiar pero pues tradicional experimento que se ha venido pues utilizando a lo largo de los años en diferentes áreas. Entonces, el cálculo de H max. Entonces, el cálculo de H max se obtuvo de dos formas diferentes. En primera instancia, pues se determinó la altura disponiendo de una regla o cinta métrica, como se observa aquí en esta gráfica, pues utilizamos una cinta métrica pues para conocer cuál era la altura. Allí se observa cuál es la altura que alcanza el péndulo luego de ser impactado por la bala. Entonces esta bala pues nos permite conocer cuál es esa altura máxima cuando pues la bala choca pues nuestro péndulo. En la figura 3 se alcanza a apreciar, pues como les digo, qué altura máxima, pues la altura máxima aproximada, que en este caso es de 1.1, tomando como referencia el centro de la figura. Entonces, a partir del centro, pues se puede conocer cuál es el punto máximo alcanzado. La segunda forma, se halló utilizando la relación trigonométrica mencionada en la ecuación 10, es decir, la que tenemos aquí. Aquí está resaltada. Como esta relación está en función del ángulo y la longitud de la cuerda, está entre el ángulo, vuelvo otra vez, como en relación de esta función del ángulo y la longitud de la cuerda, mediante estas variables haciendo uso de trigonometría, obteniendo pues los siguientes datos. Entonces la longitud de la cuerda es de 3.5 metros y un ángulo de abertura de 45 grados.
Ahorita lo vamos a ver aquí en la figura número 4, que es esta que está aquí. Esta es la figura número 4. Teniendo en cuenta pues esto, por eso se podría decir que los resultados de la ecuación es más confiable. Entonces aquí tenemos la información que estábamos hablando inicialmente, que este ángulo es un ángulo de 45 grados y la altura que tiene, de acuerdo a nuestra cinta métrica, ya lo habíamos visto anteriormente, es de 3.5 metros. Aquí podemos ver la medida de la altura máxima con trigonometría. Acá la podemos observar. Y podemos entonces aquí decir que los valores de las masas son aproximadamente. Entonces la masa de la bala es de 0,4 kilogramos. Y la masa del péndulo, recordemos que péndulo con M mayúscula es igual a 1,3 kilogramos. Además de ello, la altura máxima alcanzada es de 1,1 metro y reemplazado se obtiene pues la siguiente información. Entonces pues reemplazamos nuestras fórmulas con los datos obtenidos o los datos que nos suministra tanto la bala como el péndulo. Bueno, la bala es lo mismo que el proyectil, cabe aclarar. Y como el péndulo, entonces reemplazamos, pues tenemos la siguiente información. Entonces, ya para el caso del error y la incertidumbre, en esta sección se hallará pues el error, perdón, absoluto relativo y el error porcentual y la incertidumbre de las variables obtenidas. Entonces, el error absoluto es la diferencia entre el valor real. Esto pues de acuerdo a lo que se ha buscado a través de Internet. Nos dice que el error absoluto es la diferencia entre el valor real y el valor experimental o simulado. Para este caso, pues tenemos la siguiente información. Entonces, acá tenemos la información de cada uno de ellos. Y el error relativo es el coeficiente entre el error absoluto, el sub A y el valor real. Entonces, tenemos la siguiente información. Entonces, el error relativo porcentual es el error relativo en E y multiplicado por el 100%. Entonces, aquí nos queda la siguiente ecuación. Ahora se procede a calcular los respectivos errores para la velocidad inicial del proyectil. Entonces, lo que hacemos aquí es utilizar la fórmula que nos entregan anteriormente y anexar los datos que obtuvimos de cada uno de ellos. Entonces, pues la incertidumbre se calcula de forma diferente, pues dependiendo si el valor de la magnitud se observa directamente en un instrumento de medida o si se obtiene manipulando matemáticamente una o varias medidas directas de longitud indirecta. Como se tomaron las medidas de la longitud del péndulo de la altura máxima, sus valores tendrán un margen de incertidumbre asociados con los resultados de una medición dada. Caso de longitud y ángulo de elevación, en donde podemos pues ver aquí en nuestro trabajo. Entonces, aquí pues podemos encontrar cuál es nuestro valor del error. Gráfico, entonces esta sesión, a continuación, entonces ya vamos a ver las gráficas, entonces en esta sesión se mostrarán las gráficas obtenidas por el simulador, donde se evidenciará la posición, la velocidad, el momento y energía cinética lineal de la bala y el péndulo. Entonces a continuación pues ya vamos a ver las gráficas de cada uno de ellos. Entonces, para el caso del péndulo, la velocidad inicial del péndulo es la velocidad que imprime la bala. En este caso, una vez incrustado, se mantendrá la misma velocidad. La gráfica de posición Y versus posición X da cuenta de la distancia que recorre el péndulo al describir su trayectoria parabólica y ser la composición de dos tipos de movimientos. Y la bala, la velocidad inicial del proyectil depende de la constante del resorte y de la distancia del impacto entre el resorte y la bala. Entonces aquí tenemos cada una de ellas. Entonces esta primera gráfica es la gráfica de la velocidad en función del tiempo. Esta es la gráfica número 6. Luego tenemos la gráfica
posición en Y versus posición en X. Aquí podemos visualizar. Luego tenemos la gráfica